Qué gusto reencontrarnos, señores oficiales. Estamos nuevamente en nuestras jornadas académicas y estamos ya llegando a la parte final de la Segunda Guerra Mundial, al menos en el Teatro del Pacífico. Bueno, con eso terminó la Segunda Guerra Mundial en realidad. Pero estamos en la parte más cruda y la más dura para los japoneses, seguramente para los americanos también. Más allá de que hayan salido victoriosos, no significa que no haya sido cruda y muy dura. Los costos en vidas humanas y en material fueron realmente tremendos y por eso te podemos decir que es muy, muy dura. Se trata de la batalla del Golfo del Leyte, la batalla más cruenta, la batalla más larga, eh, la de mayor empleo de medios y personas en la historia de la humanidad. Esta batalla del Golfo del Leyte se produjo luego de toda esa campaña que habíamos visto, ¿no? De todos esos saltos que iban dando por las Islas Marianas, por las Carolinas, habían estado en las Islas Gilbert, las Islas Marshall, y terminaron con la campaña en el mar de Filipinas en septiembre de 1944, donde los japoneses habían perdido ya bastantes de sus unidades. Y se iban acercando, y claro, habían dos ejes de avance, no digamos dos ejes de avance, habían dos esfuerzos que hacían los Estados Unidos, uno con las fuerzas de tierra lideradas por el general MacArthur y las otras, las fuerzas de mar, lideradas por el almirante Nimitz. Y ambas convergían hacia la necesidad de tomarse las Islas Filipinas, un bastión para los japoneses, que además para MacArthur era un desafío, un reto, porque MacArthur había sido desalojado ahí en 1940, fue desalojado de allí, de las Islas Filipinas, y él dijo, volveré. Y claro que lo cumplió. Años después, 1944, regresó a través del Golfo del Leyte, cuya batalla marítima por excelencia, más allá de una proyección anfibia, por supuesto, es una batalla típicamente naval, tiene componente terrestre importantísimo, pero es una batalla típicamente naval. El comandante de una fuerza anfibia en una tarea, en un asalto anfibio, es un comandante naval que coordina mucho con el comandante terrestre, cierto es, pero eso es lo que eso es lo que ocurre. Bien, vamos aquí. Yo espero que ustedes ya tengan claro el tema del mapa. Y en ninguna batalla como en esta va a ser tan necesario tener clarísimo el esquema del mapa. En este que nos han puesto en esta lámina, láminas que yo les he puesto también en PowerPoint, aquí el autor, y nos refiere donde están estas letras en amarilla, el autor al que he consultado nos refiere como que podían dividirse en 4 las batallas que siguieron en el Golfo del Leyte. Yo le dividiría en 5. Ya voy a explicarle por qué. La primera, que habla del paso de Palawan, ¿no? Es una isla que queda al sur prácticamente de Filipinas. La otra, la batalla del Estrecho de Suringao, que queda ya entrando por la parte sur hacia el Golfo del Leyte, que el Golfo del Leyte está acá. Aquí está el Golfo del Leyte, yo ahí pondré el puntero, ahí sí está mejor. Entonces les decía, no, la isla de Palawan, luego viene el estrecho de Suringao, yo lo estoy tapando, y acá entra hacia el Golfo del Leyte, entra por el sur. Luego habla también de la batalla del Cabo Engaño. Acá este es el Cabo Engaño, y ya vamos a ver de qué se trata, no es una batalla, ahí se presentó la última batalla contra portaaviones. Y la cuarta, en el mar de Samar. Aquí está la isla de Samar, al norte de lo que es el Golfo del Leyte, ¿no? Es la isla de Samar. Y porque pasaron por aquí las fuerzas japonesas, ya vamos a contarles, pasaron por el estrecho de San Bernardino. Entonces, para mí hay una quinta batalla que es la del mar de Sibuyán, porque aquella fuerza que pasó por el paso de Palawan se unió con una fuerza que venía desde el norte, ya vamos a contar un poco más dentro de unos minutos, y en Sibuyán se produjo una batalla que no aparece entre las 4 que el tratadista al que yo he consultado en esta ocasión para poner estas láminas así lo considera. Es más, casi todos dicen, siempre hablan de cuatro batallas, porque la del mar de Sibuyán o del paso de Palawan le hacen una sola, pero es mejor tener claro los dos eventos por las acciones tácticas que ahí se produjeron, ¿sí? Veamos aquí los contendientes, y aquí hablamos de la enorme diferencia que había entre unos y otros, ¿sí? Ustedes ven, tenían 34 portaaviones tenían los americanos. Aquí nos dicen, sí, 34 portaaviones.
Y solo 4 portaaviones tenían ya los japoneses. Solamente en eso, que ya eran los buques capitales para la época, estaba definida la historia o el resultado del combate. Si vemos toda la cantidad de buques adicionales y todo, la cantidad de aviones y todo que tenían, 1.500 aviones tenían los Estados Unidos, 177 navíos con 34 portaaviones, etcétera, cantidades de acorazados. Sí, ya estaba con una fuerza, su capacidad industrial y su capacidad de formación de personal, con la cantidad de voluntarios que tenían, se hizo esta formidable fuerza que era imposible de detener, y menos con una alicaída fuerza japonesa que venía derrota tras derrota a partir de la batalla de Midway, 2 años antes. Bien, entonces esas son las 5 que yo les considero y que les vamos a tratar de comentar algo en estos próximos minutos. Bien, aquí está el plan Shogo, así es como lo concibieron los japoneses. Ellos querían una batalla definitiva para acabar con la fuerza de superficie de los americanos, ¿no? Acabar con sus portaaviones y todo. Y sabiendo que ya no tenían fuerza de portaaviones, tenían que apalancarse en sus bases en tierra. Y sus bases en tierra estaban fundamentalmente focalizadas aquí en Filipinas, ¿no? Todo esto en las islas Filipinas, un poco más al norte quizás en Taiwán, ¿no? Supongo que estamos hablando de una isla conocida, y hacia el sur que tenían todavía en las ex colonias neerlandesas, ¿no? En Brunei, Borneo, en la Conchinchina, que es donde hoy está Vietnam, en fin. Pero aquí les voy a comentar un poco cómo concibió el almirante japonés la maniobra. A ver, ellos dijeron, venía una fuerza formidable, sabía con lo que se enfrentaba, 34, la mayor parte de los portaaviones americanos constituían la fuerza principal, que era la fuerza que daba protección al desembarco que se producía en Leyte, ¿no? Hacia Leyte. Señalemos dónde está Leyte. Aquí está Leyte, no, es aquí acá. Este es Leyte, aquí está la isla de Samar, aquí está el estrecho de Suringao, aquí está Palawan, aquí está el mar de Sibuyan, en fin, de las cosas que les hablaba hace unos minutos. Pero bueno, volvamos. La idea era sacarles de este teatro de guerra, o de este escenario de la guerra, sacarles a las fuerzas principales de los americanos. Y eso tenía que hacer el último de sus bastiones de portaaviones, que venían desde las islas japonesas en el norte, venían de ahí desde Nagasaki o alguna de las islas japonesas al norte, tenían que venir para atraerles a la principal fuerza que estaba al mando del almirante Halsey. Esa es la principal fuerza de portaaviones, 17 portaaviones, no, perdón, algo más de 10. Bueno, no importa cuánto, pero la mayor parte de los portaaviones iban allá. Estaban con el almirante Halsey, protegiendo, que era su misión, proteger acá. Ya voy a hablar de la fuerza de los Estados Unidos después. Ahorita vamos a hablar, a centrarnos en el plan japonés. Entonces, ellos tenían que venir hacia el sur, cometer alguna indiscreción para dejarse ver y que la fuerza norteamericana les persiguiese de suerte tal que les saquen del área de operaciones, y las otras fuerzas que venían, que vamos a comentar cómo, cerrarían la pinza aquí en el Golfo de Leyte para hacer una zona de aniquilamiento. Como plan, valía la pena considerarlo. Como práctica, también se basó en que iban a tener sorpresa, en que no cometerían los errores que cometieron, en que no serían descubiertos por la cantidad de agencias de inteligencia que tenían ellos a través de submarinos y otras fuerzas que tenían los americanos. Bien, ese era un grupo que venía, ¿no es cierto?, desde las islas centrales japonesas, desde Nagasaki con los portaaviones. Desde Brunei o Borneo, que es más al sur, zarparía una fuerza que vendría hacia el estrecho de Suringao. La misión de esto era hacer la tenaza junto con una fuerza que vamos a hablar que vendría por el norte en el estrecho de San Bernardino. Entonces esta fuerza ya le vamos a dejar un rato aquí quieta, lo que venía para Suringao, porque esa era la idea. La otra fuerza que salpó también desde Borneo y desde Brunei venía hacia el norte, para la idea era entrar por el norte de Palawan hacia el mar de Sibuyan, pero se uniría con una fuerza adicional que venía desde las islas japonesas y hacía quizás la fuerza más importante. Entonces la idea era que estas fuerzas, unidas bajo una sola misión, entrarían por el estrecho de San Bernardino
Una vez que, claro, esta fuerza ya se supone que sirvió de cebo y les llevó a los principales portaaviones fuera del área de combate, estas fuerzas entraban por el norte, el estrecho de San Bernardino, hacia la zona de aniquilamiento en Leyte, y cerrarían la pinza a los que venían realmente por el estrecho de Suringao al sur. Entonces la maniobra estaba bastante bien concebida, pero no todo fue color de rosa. Cuando venía esta fuerza por el estrecho por el paso de Palawan, fue descubierta por submarinos norteamericanos, submarinos que dieron de baja a 2 acorazados de esos formidables que tenían los americanos, y claro, ya no podía haber el factor sorpresa. Sin embargo, ellos continuaron navegando porque tenían una cantidad importante de buques y se encontraron con los buques que venían del norte. Formaron esta fuerza, este momento, entre los dos grupos de tarea, por así decirlo. Ya pasaron disminuidos por Palawan el 1 y entraron en el mar de Sibuyán. Entonces, en el mar de Sibuyán, toda la fuerza norteamericana que venía desde el occidente y por informe de inteligencia conoció de la presencia de estos buques aquí, que era la fuerza principal. Entonces mandaron hacia localizarles y para aniquilarles a la fuerza que venía de los japoneses por ese sector de Sibuyán. Y los japoneses ahí repitieron lo que hace 2500 años hicieron los atenienses en la batalla de Salamina. Se dieron la vuelta y se regresaron. Entonces, cuando las unidades de reconocimiento y todos los que venían a investigar no encontraron esta fuerza, dijeron ya no están aquí, y se regresaron a posarse en sus propios portaaviones y en sus navíos que estaban en el área de occidente para atacar hacia Leyte. Confiados los americanos, se quedaron allí y no estuvieron en la señal de alerta. Paralelamente, un avión de los que tenían los japoneses en el mar de Sibuyán, a propósito comete una indiscreción y se deja ver y se hace perseguir hacia el norte. Cuando le persiguen hacia el norte, aterrizó en uno de los portaaviones que venían desde el norte. Entonces, la señal o el informe de inteligencia que le llega al almirante Halsey es: la fuerza japonesa viene con portaaviones desde el norte. Y la misión que tenía Halsey, que si bien era la de proteger a las fuerzas de desembarco en Leyte, decía en un acápite que de encontrar una oportunidad para destruir definitivamente a las fuerzas de portaaviones japonesas, cambiaría hacia allá su prioridad. Con el informe que tuvieron de ese avión que se dejó perseguir de los japoneses y la presencia de portaaviones, se constituyó precisamente esto que él había tenido dentro de sus instrucciones. Tengo que dejar mi misión principal, porque mi misión principal se constituye ahora en destruir a los portaaviones. Ahí salieron todas las escoltas que tenía la fuerza de protección en Leyte, porque se llevó a todo el almirante Halsey y dejaron medio desprotegidos acá. Entonces entraron los japoneses que se dieron el regreso aquí, como pasó en Salamina, les decía, y entraron por el estrecho de San Bernardino. Causaron muchas bajas y destruyeron un portaaviones de los escoltas que tenían las fuerzas de desembarco en Leyte. Pero se atemorizaron también, porque noticias deben haber recibido que Halsey, después de haber destruido esos 4 portaaviones y ver que no tenía casi oposición, se dio la vuelta y regresó, pero con todo el proceso, la demora que tenía. Si es que esta fuerza japonesa que pasó por el estrecho de San Bernardino hubiese actuado con todo el vigor que podía en Leyte, otra había sido la historia. No podemos saber si es que la batalla abortaba, si el desembarco abortaba o se concretaba también con más bajas, por supuesto, o si hubiese alargado un poco más del proceso. No podemos saber, porque los japoneses, después de haber hecho algunos de los daños que hicieron en estas fuerzas de desembarco, se regresaron y huyeron hacia su país. Mientras tanto, los que venían por el estrecho de Suringao, estos tuvieron una situación mucho más penosa. Descubiertos ya por la inteligencia norteamericana, aquí les esperaban realmente con bombos y platillos. Les estaban esperando en el sector del estrecho de Suringao,
y les destruyeron lanzando la táctica, nos dice que cientos de proyectiles, de torpedos desde submarinos, desde destructores, prácticamente les hicieron, ¿no?, un aniquilamiento en el estrecho de Suringao, fue la sepultura. Apenas creo que dos buques de los japoneses, dicen algunos de los historiadores, que alcanzaron a regresar, pero fue el aniquilamiento total. Entonces se pudo producir el desembarco en Leyte, que es lo que buscaban precisamente los americanos. ¿Sí? Entonces, aquí está la operación Shogo, más o menos lo que estoy aquí, lo que digo aquí en esta lámina de la operación Shogo, es precisamente lo que ya les he comentado. Aquí hablan de la fuerza A, que venía, ¿no?, desde Borneo, la fuerza B también, la fuerza C, que venía ¿no?, y para Cabo Engaño, en fin. Entonces, esto de aquí ya les he comentado, ¿no?, de alguna forma más o menos corta. Y aquí está la maniobra de los americanos y las 5 batallas de las que les he comentado, y que voy a insistir nada más un poco más. ¿Sí? Aquí está Palawan, están las islas Filipinas, y por aquí venían desde Brunei venían las fuerzas japonesas que se unían con las que venían del norte. Aquí tuvieron la batalla de Sibuyan, que fue casi un fiasco para los americanos, no tuvieron mayor acción aquí, por eso es que seguramente los historiadores unen la del paso de Palawan con la del mar de Sibuyan, pero la del mar de Samar, que es aquella que pasaron ya las fuerzas después de regresarse, aparentemente, o fingir una huida, retornaron y entraron por el estrecho de San Bernardino para atacar el Golfo de Leyte. Esas fuerzas sí pasaron y llaman la batalla del mar de Samar, porque aquí está la isla de Samar, y aquí es donde se produjo eso. El estrecho de Suringao, insisto, está en la parte sur, y no es precisamente lo que se puede ver. Bien, señores, vamos a continuación a ver un video que quizás nos puede ilustrar un poco mejor lo que ocurrió en esta batalla. ¿Sí? Entonces vamos a proceder a observar el video. Quitemos el puntero para que me pueda permitir trabajar, y ahí sí. El imperio del Japón avanza imparable por el Pacífico, conquistando todo a su paso, pero tras la entrada de Estados Unidos a la guerra, se vendría la caída de Japón. En el video de hoy veremos sobre la increíble batalla del Golfo de Leyte, uno de los combates más violentos entre la Armada Imperial Japonesa contra la estadounidense, la batalla donde más se usarían a los kamikazes. Antes de comenzar, si te gusta el contenido, no olvides de suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para estar atento de próximos videos. Ahora sí, comencemos. Desde 1937, Japón empezó su expansionismo por todo el sureste asiático. Para 1941, tenían invadido China, Corea, la Indochina francesa, la Malasia británica y las Indias neerlandesas, actual Indonesia. Todo fue posible gracias a su gran ejército imperial y sobre todo a su gran poder naval. Es increíble cómo una isla como Japón, que posee casi ningún recurso natural importante como el petróleo, pudo convertirse en pocos años en una potencia militar. Mientras en Europa los alemanes estaban conquistando cada país que se atravesara en su camino, Japón por su parte, tras los embargos comerciales y sanciones económicas de Estados Unidos, estos atacarían la base naval de Pearl Harbor en diciembre de 1941, dejándoles más de 2.500 bajas. Este ataque hizo posible la entrada de Estados Unidos a la guerra. Tras la entrada de Estados Unidos, estos enviaron millones de soldados a combatir a Europa y el norte de África, pero su fuerza naval se encargaría de combatir a Japón. Para 1942, los estadounidenses dan duras derrotas como la Batalla del Mar de Coral el 7 de mayo, y luego, el 4 de junio, Estados Unidos consigue una decisiva victoria en la Batalla de Midway, destruyendo 4 de los portaaviones japoneses y 248 aeronaves, donde perdieron a sus mejores pilotos. Esta batalla se considera el inicio de la caída de Japón, pues a partir de aquí, Estados Unidos, con el apoyo de Australia y otros países como México, Filipinas, China, Nueva Zelanda, entre otros, comenzaron tomando el control de las zonas ocupadas por Japón. En la campaña de Guadalcanal de 1943 salen victoriosos los aliados, pero sería entre junio y noviembre de 1944 que se da la campaña de las Islas Marianas y Palaos.
Estados Unidos da un nuevo golpe a Japón en la batalla del Mar de Filipinas, donde Japón perdió otros 3 portaaviones y más de 600 aviones. Luego comenzarían una invasión anfibia en el Golfo de Leyte, Filipinas, por parte de las fuerzas norteamericanas y de guerrilleros filipinos, bajo el mando del general Douglas MacArthur. Leyte es una de las islas filipinas de mayor tamaño, tiene numerosos enfoques de aguas profundas y playas de arena que ofrecen oportunidades para saltos anfibios. La población de la isla era de más de 900.000 personas, en su mayoría agricultores y pescadores, y la mayoría de ellos se unieron a los estadounidenses para luchar contra los japoneses. Además, se calculaba que el número total de tropas japonesas en la isla eran estimadas en 20.000 soldados. Los enfrentamientos se darían en tierra, mar y aire. Las operaciones preliminares para la invasión de Leyte comenzaron en la madrugada del 17 de octubre, pero para el 20 de octubre, las fuerzas del Sexto Ejército desembarcaron en las playas asignadas a las 10 a.m. Al final del día, el Sexto Ejército había avanzado 3.2 kilómetros en tierra y controlaban el estrecho de Panaón en el extremo sur de Leyte. Eso era en tierra, ya que en el mar la batalla sería más feroz. El 23 de octubre, en el Golfo de Leyte, se daría el combate aeronaval. Por parte de Estados Unidos, disponían de 8 portaaviones pesados y 8 ligeros, 18 portaaviones escolta, 12 acorazados, 24 cruceros y 141 destructores de distintos tamaños, entre otras embarcaciones menores. Además, disponía de unos 1.500 aviones. Los principales al mando eran William Frederick Halsey, al mando de la Tercera Flota, Tomás Cassin Kincaid y el australiano vicealmirante Sir John Augustine. Japón, a pesar de estar al borde de la derrota, aún darían pelea, ya que disponían para esta batalla de un portaaviones, 3 portaaviones ligeros, 9 acorazados, 14 cruceros pesados, 6 cruceros ligeros y más de 700 aeronaves, al mando de Takeo Kurita, el vicealmirante de la Armada Imperial, Kiyohide Shima de la Fuerza del Sur y el vicealmirante Hisaburo Sawa de la Fuerza Norte. El alto mando japonés preveía que los estadounidenses desembarcaran en Filipinas o bien atacaran las islas cercanas a Japón. Por tanto, se elaboró un plan para rechazar el próximo ataque. El plan se engendró en un ambiente muy pesimista, ya que la mayoría de la aviación embarcada se había perdido. El objetivo que más prevalecía era el de las Filipinas, y fue por el propio Toyada quien elaboró el plan de ataque Show, que quiere decir victoria, donde se emplearía la totalidad de la fuerza móvil japonesa. La tercera división de cruceros pesados irrumpiría en el mar de Samar. El 22 de octubre de 1944, el general Douglas MacArthur desembarcó en Leyte. Ese mismo día en la tarde, zarpa la flota japonesa de Takeo Kurita hacia las Filipinas, activando el plan Shaw 1. La ruta completaba navegar en el paralelo a la costa de la isla de Palawan, internarse en el estrecho de Tablas, cruzar el mar de Sibuyan, pasar el estrecho de San Bernardino e irrumpir por sorpresa en el mar de Samar, así rechazar el desembarco estadounidense para después reunirse con las fuerzas de Nishimura en Leyte. La batalla entre fuerzas navales y aéreas en el Golfo de Leyte comienza. La fuerza central japonesa, compuesta por 2 superacorazados de la clase Yamato, 3 acorazados, 7 cruceros pesados, un crucero ligero y 13 destructores, se dirige a frenar los desembarcos. En ese mismo enfrentamiento se libra la batalla del mar de Sibuyan. La mayor parte de los aviones japoneses fueron interceptados y derribados. Fue una batalla feroz. En estas fotografías vemos el USS Princeton explotar a las 3:23 horas del 24 de octubre de 1944. En esta otra, el Yamato, alcanzado por una bomba cerca del montaje delantero. Las operaciones aéreas y navales continúan todo el día del 24 y 25 de octubre en distintos enfrentamientos, como las batallas del estrecho de Surigao y la batalla de Samar, aparte también la de Golfo de Leyte, todas ganadas por los aliados. La Fuerza Aérea Japonesa tuvo que acudir a ataques kamikazes para hacer el mayor daño posible a los portaaviones, ya que dejaron fuera de combate a uno de ellos, pero también Estados Unidos dejó graves daños a Japón. En esta foto vemos al destructor japonés Akizuki en llamas tras la batalla. Ante todo esto se comienza la retirada. Sus barcos estaban severamente dañados, muchas bajas, y si continúan así serían aniquilados. La batalla del Golfo de Leyte terminó el 26 de octubre con una victoria decisiva aliada, pero victoria táctica japonesa. Japón en esos días de enfrentamiento perdió 12.500 soldados, un portaaviones y 3 ligeros, 3 acorazados, 10 cruceros, 11 destructores y más de 300 aeronaves. Fue un duro golpe, ya que su flota naval se debilitó aún más. Por parte de Estados Unidos sufrieron 2.800 bajas, perdieron un portaaviones ligero, 2 portaaviones escolta, un destructor de escolta y más de 200 aviones, pero obteniendo una victoria importante. Luego de esta derrota, Japón pasaría más a la defensiva, ya que para 1945 estaban diezmados, y tras las derrotas en las batallas de Iwo Jima y en la batalla de Okinawa, su ejército fue mermado.
Además, las cosas se pusieron más feas, ya que en 1945 la Unión Soviética se une a la guerra para expulsar a Japón de los territorios ocupados en China y Corea. Además, también con el apoyo de otros ejércitos, son expulsados del sureste asiático, de las Filipinas, de Indonesia y de muchas otras zonas ocupadas. Además, los ataques con bombas atómicas hizo más rápido la rendición por completo. Así terminaba el expansionismo del Imperio de Japón. Esta fue la batalla del Golfo de Leyte. ¿Qué te ha parecido? Si quieres más contenido, te Bien, señores, esta batalla de Leyte, como nos dice aquí, termina aquí. Yo no comparto mucho el comentario que hace, por eso que digo siempre que recibir con beneficio de inventario la información que uno recibe. El que decía que haya sido una victoria táctica para los japoneses, yo no lo veo por dónde. Tal vez puede ser por la proporción de las pérdidas. Si el uno tiene 34 portaaviones y el otro tiene 4, y el uno pierde un portaaviones nada más y el otro pierde los 4, pues tácticamente es un desastre para el menos fuerte. Y lo mismo en número de acorazados, toda la cantidad de bajas, la cantidad de aviones, lo poco que les quedaba de aviación. Pero respeto como el que más. Una cosa que no comenté y que sí nos dice en el video, es importante hacer notar. En esta batalla aparecieron por primera vez los ataques suicidas de aviones, los que llamaban los kamikazes. Entonces, aviones que se precipitaban, haciendo su juramento de honor, los japoneses se precipitaban sobre los navíos americanos, causando, más allá de las bajas y del daño a las unidades, inclusive hundimientos que podrían haberse producido, ¿no? Era el impacto moral, ver que no les importaba a ellos, no les importaba lo que ocurría, se iban a suicidarse. Es algo que en la razón humana no daba para entender y los efectos que les causaba. Entonces, en estas batallas, que fueron las finales, prácticamente terminó la armada japonesa, ya estaba anunciándose el final, y que veremos en la siguiente jornada, cuando completaremos algo más de la batalla del Golfo de Leyte. Señores oficiales, les he puesto yo en la plataforma Moodle, y les vengo advirtiendo que hay 2 videos de cerca de 1 hora cada uno sobre la batalla del Golfo de Leyte. Les recomiendo que lean, mejor dicho, que vean. Me confundo con lean porque justo esta mañana tuve una reunión de trabajo en la Academia de Guerra, y en estas clases sincrónicas recomiendan que se mande material de lectura. Y yo he dicho, yo insisto, no les mando material de lectura. Les mando un material videográfico para que ellos puedan ver. Es inclusive más entretenido, pero quizás es mucho más vivificante para que ingrese por medios audiovisuales y no solamente por medios visuales, que es la lectura, que puede volverse aburrida. Bien, señores oficiales, nos vemos en la próxima jornada para terminar con la batalla del Golfo de Leyte. Nuevamente les dejo, esta es mi dirección, mi teléfono, que está a las órdenes de ustedes. Hasta otro día.